¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saludos a amigo Eric el Rey Castañeda, una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube Eric Castañeda Ochoa. En Facebook me encuentran como Eric Vikingo y en Instagram como Águila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente de la historia tanto de México como universal. Muy bien, hoy en la historia de México vamos a hablar acerca de el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés, el llamado cachorro de la revolución, presidente empresario, que se convierte en sucesor de Manuel Ávila Camacho en la presidencia de la República, y con él iniciaría una nueva etapa para el país, luego de que Ávila Camacho, su antecesor, fue el último militar en gobernar el país, mientras que Miguel Alemán se convertiría en el primer civil en gobernar el país. ¿Sí? Hay que destacar que Miguel Alemán es egresado de la carrera de Derecho de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Entonces, gobernaría entonces para el periodo 1946-1952. Al mismo tiempo que cambiaba de siglas el partido oficial, pasaba de ser el PRM, Partido de la Revolución Mexicana, aclarando un error que tuve en la sesión pasada. Había yo dicho que era de la Revolución Democrática, no, Partido de la Revolución Mexicana, es decir, el gran heredero de la Revolución Mexicana, supuestamente pasaba a convertirse en las actuales siglas que actualmente lleva, que es la de el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, que, como bien había mencionado, había pasado de ser el gran heredero de los ideales de la Revolución Mexicana para pasar a ser un partido totalmente de centro derecha. ¿Sí? Y desde entonces mantendría esa misma plataforma política por las siguientes décadas. Entonces estamos retomando esta cuestión de lo que es el gobierno de Miguel Alemán Valdés, cuya estructura política consistió en, que basta decirlo, una corrupción de lo más bárbara, ¿sí? por no decir otra cosa, ¿sí? Debido a que, como era empresario, varios empresarios justamente, así como también de la clase política, se vieron beneficiados en gran medida, ¿sí? en gran medida con su estructura política, a tal grado de que aumentaron sus ganancias y sus propiedades, sobre todo, ¿sí? Principalmente los empresarios, entre los cuales tenía tanto amigos como parientes, que prácticamente se estaban viendo beneficiados a costa del pueblo, mientras que en la clase política se repartían descaradamente diputaciones, gobernaturas y toda clase de puestos políticos, como si se tratara de comida o algo. Así es. Solo que en ese entonces los medios pues los tenían obviamente controlados, entonces no había había esa fuga de información como en las últimas décadas ha venido viendo acerca de la enorme y descarada corrupción que ha habido en los gobiernos, y más en el caso de Miguel Alemán, que fue sin duda alguna donde más se evidenció, a pesar de que no había esa información con la que actualmente se ha venido contando en las últimas épocas. Muy bien. Otro aspecto importante a destacar en el gobierno de Miguel Alemán fue el llamado charrismo. El término charrismo proviene de el líder sindical ferrocarrilero Alfonso Ochoa, que se apodaba el Charro debido a que era un gran aficionado y al mismo tiempo practicante de lo que era la charrería, o sea, en el deporte nacional por excelencia de México. Pero sí, solo por esa cuestión era el término charrismo. Pero sí, practicaba la charrería, su apodo era el Charro, y siendo líder sindical ferrocarrilero, se subordinó al gobierno de Alemán
Y desde ahí viene entonces el término charrismo, es decir, que consiste en líderes sindicales que, lejos de defender todos y cada uno de los derechos de sus agremiados, de los trabajadores, terminan siendo subordinados tanto al gobierno como a los empresarios. Es decir, el gobierno controla los sindicatos a través de sus líderes sindicales que terminaban prácticamente a su servicio, a su disposición. Y es otro gran esquema de la de por sí muy evidente corrupción registrada durante el gobierno de Miguel Alemán. Así que ese, sin duda alguna, es el gran efecto negativo de su gobierno. ¿Sí? Y se registró toda clase de actos severos de corrupción, y más mencionando este caso del charrismo, que fue sin duda alguna el símbolo más descarado de corrupción en la historia contemporánea de México. En cuestión social, Miguel Alemán durante su gobierno impulsó la industrialización, que fue sin duda alguna parte de ese proceso de reconstrucción nacional iniciado con Cárdenas, ¿sí?, a finales de los años 30, ¿sí?, que incluso lo había impulsado a través de la educación, con la creación del Poli, para formar profesionistas dedicados a la naciente industria mexicana, ¿sí? Y con Miguel Alemán se continuó ese proceso de industrialización, mejorando toda la cuestión de las vías férreas, la red de carreteras, así como también los medios masivos, de los cuales abordaremos más adelante, e inclusive de las redes telegráficas. Eso sin duda alguna fue un gran avance que se dio en ese sentido, que sin duda alguna benefició en gran medida al país. Otro aspecto importante a destacar es impulsó el turismo, a tal grado que durante el gobierno de Miguel Alemán, Acapulco se convirtió en lo que hoy en la actualidad es uno de los más grandes centros turísticos del país, uno de los más grandes destinos turísticos a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Por eso, de ahí el nombre de la Costera Miguel Alemán, en honor al entonces presidente Miguel Alemán, que sin duda alguna impulsó el desarrollo turístico del puerto de Acapulco. Y qué decir, sin duda alguna, de una de sus más grandes obras de su gobierno, como lo fue la construcción de CEU, Ciudad Universitaria, es decir, cambió de domicilio. La Universidad Nacional Autónoma de México pasó de estar en el Zócalo a los terrenos del Pedregal, donde sería construida entonces lo que es la actual Ciudad Universitaria, que si bien todos sus campus podían estar expandidos por toda la República Mexicana, en este caso están todos los campus reunidos en una sola institución, en CEU nada más. Al mismo tiempo cuenta con su propio estadio y todo tipo de instalaciones, ¿sí?, de acuerdo al tipo de facultad que representan, tanto medicina, derecho, ingeniería, arquitectura, ¿sí? Ahí se observa entonces todas y cada una de las diversas facultades o campus reunidos en un solo lugar, Ciudad Universitaria, sin duda alguna la más grande obra de infraestructura del gobierno del presidente Miguel Alemán. Y por último, destacar en cuestión cultural, por cierto, en cuestión económica, me faltó mencionar, en cuestión económica, no todo fue miel sobre hojuelas, no todo fue color de rosa. De por sí en su estructura política se evidenció una enorme y descarada corrupción. En cuestión económica se vio reflejado
porque la deuda externa aumentó a niveles verdaderamente estratosféricos, originando con ello una terrible y enorme devaluación del peso. ¿Sí? Eso fue una terrible situación que vivió el país en ese sentido. Es una severa crisis económica afectando sin duda alguna a las clases trabajadoras, a las clases medias y a las clases bajas, debido a esta enorme ola de corrupción registrada durante el gobierno alemanista. Bien. Y por último, en cuestión cultural, en el gobierno de Miguel Alemán se cataloga por ser el periodo en el cual la televisión mexicana surge y llega a todos y cada uno de los hogares mexicanos, reuniendo a todas las familias, presentando toda clase de contenidos de entretenimiento, o sea, llámese cine, llámese telenovelas, que serían años más tarde. Sí, pero basta destacar que la televisión, sin duda alguna, se convirtió en el gran fenómeno social ocurrido en nuestro país a finales de los años 40, principios de los 50. Y fue justamente el informe de Miguel Alemán, el 1 de septiembre de 1950, el cuarto informe, para ser exactos, el cuarto informe de gobierno del presidente Miguel Alemán, el 1 de septiembre de 1950, la primer transmisión de la televisión mexicana. Y con ello empezaría, sin duda alguna, el más grande fenómeno social de los últimos tiempos, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Muy bien, eso es todo. Eso es todo con lo que corresponde al gobierno de Miguel Alemán Valdés, con el que les menciono comienza entonces el régimen de los civiles, o los llamados también universitarios. Muy bien, eso es todo. Saludos. La trova es vida. Reconocimos nuestros rostros y vimos que todo es posible en 1968.